Gedeón. Luego tuvimos a Abimelech, quien se declaró rey, pero por supuesto no sobrevivió por mucho tiempo. Así que realmente nunca fue rey. Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón y Sansón. Son reyes muy conocidos, jueces muy conocidos en esta narrativa del libro de los jueces. Y por supuesto, la clave de todo este periodo histórico es descrito en Jueces capítulo 21, verso 35, que nos dice: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y debido a eso, entonces, es que tenemos personas quienes eran levitas, quienes pues se convertían, digamos, en sacerdotes privados de gente adinerada. Tenemos personajes una mujer que fue abusada sexualmente por los hombres de una ciudad a tal punto de que murió, y el esposo, en su ira por lo que le habían hecho a su esposa, corta el cuerpo de esa mujer en pedazos y lo envía a diferentes ciudades. Y cuando la población ve eso, la ira es tan grande que llegan una multitud y básicamente matan a todos los hombres de esa ciudad. Así que eso es parte de esa narrativa interesante que podemos ver nosotros a lo largo del libro de Jueces. Y por supuesto, el último juez que vemos nosotros durante este periodo es Samuel. Pero por supuesto, Samuel tiene un libro que es separado debido a que el ministerio de Samuel fue mucho más allá de simplemente ser un juez. Él era un profeta y fue sacerdote también. Así que vemos nosotros que este periodo histórico de estos libros es durante ese periodo final, particularmente Samuel, del libro de los jueces, y vemos que Samuel gobierna como el último juez, pensando que quizás él algún día pudiera quizás adquirir el trono. Eso la Biblia no lo dice, eso por supuesto es una especulación mía. Y yo baso mi especulación en el sentido de que Samuel, cuando escucha que el pueblo quiere un rey, pero no dicen, el pueblo no le dice, o los líderes del pueblo no le dicen, queremos que tú seas rey sobre nosotros. Así que Samuel se enoja, se entristece, y Dios por supuesto le dice: Samuel, no te preocupes, porque ellos no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí. Vemos que entonces de ahí es que Samuel, quien fue básicamente adoptado por el sacerdote Elí, y se convierte en parte de la tribu de Leví, y se convierte no solamente en un sacerdote, pero también eventualmente en un profeta y juez. Llega el momento en el cual él tiene que pasar el batón de su liderazgo a una persona mucho más joven, a Saúl, quien se convierte, por supuesto, en el primer juez, en el primer rey de Israel, y a partir de ahí es que tenemos entonces ese periodo monárquico. Pese a que Saúl fue el primer rey, sabemos de que pues el gobierno de Saúl y el periodo de Saúl no es uno de los más descritos como periodo de oro. El rey más próspero fue Salomón, pero el más querido, el más respetado, el que realmente ha permanecido como ejemplo de lo que es un reino hebraico hasta el día de hoy, es el reino de David. Y David es el más importante de todos los reyes en el periodo monárquico de Israel. David declaró rey sobre Judá cuando muere Saúl. Y por supuesto hay una división porque uno de los hijos de Saúl, que se llamaba Isboset, es proclamado rey en sucesión. Pero Judá y Benjamín deciden nombrar o elegir a David como su rey en la ciudad de Hebrón. Y allí entonces vemos que pasa un periodo de tiempo en el cual, pues, mientras Isboset gobernaba 10 tribus, bueno, David gobernaba 2 tribus en el sur. Pero por supuesto, Isboset es asesinado. Y al ocurrir este evento, ya entonces el pueblo dice: vamos a unificar nuevamente todas las tribus y vamos a estar bajo el gobierno
de David, y David entonces es elegido rey sobre las 12 tribus. David, por supuesto, eventualmente conquista la ciudad de Jebus, la ciudad de Jerusalén, y establece Jerusalén como la capital del reino. Así que vemos que dentro de David, periodo de David, uno de los hechos más importantes es la captura de Jerusalén y convertirla en la capital de Israel. Y por supuesto, esa es la razón por la que en el día de hoy el pueblo de Israel sostiene que la capital indiscutible de ellos como nación es la ciudad de Jerusalén, pese a los grandes problemas geopolíticos que tiene esa región, en la cual por supuesto los palestinos desean tomar control de la ciudad y hay otros intereses internacionales envueltos allí. Pero el pueblo hebreo o el pueblo israelita hasta el día de hoy mantiene que de la misma forma que David conquistó esa ciudad y fue la capital de Israel durante todos esos años, permanece hasta el día de hoy como la capital indiscutible. Y por supuesto, vemos como a lo largo de toda esta temática bíblica, Dios ha respaldado el hecho de que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel. Así que es allí donde se centraliza la vida política del pueblo de Israel, y no solamente la vida política, pero la vida religiosa, ya que eventualmente Salomón construye el templo, y la construcción del templo trae consigo que el pueblo tenía que centralizar toda su atención por lo menos una vez en el año en la ciudad de Jerusalén. Así que era muy común que gente de lugares distantes, por lo menos una vez al año, viajasen hasta allí para poder ellos adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Por supuesto, vemos también que luego de todo este proceso pasan los años. Típicamente el hijo mayor es que hereda el trono, pero en el caso de David no es el hijo mayor quien hereda el trono, sino que es el menor. De todos los hijos que tuvo David, Salomón, el menor, es quien se convierte en el heredero y sucesor a la corona real. Él fue un excelente líder, un hombre que Dios le dio una sabiduría excepcional. Vemos que se convierte en una figura internacional como nunca la tuvo ni siquiera su padre David. Es el hombre que toma el reino de Israel y lo lleva al próximo nivel. La prosperidad económica de Israel, nunca antes vista antes y nunca vista después, fue durante ese tiempo de Salomón. Así que, por supuesto, pese a todas esas habilidades diplomáticas y pese a toda esa prosperidad, vemos que eventualmente Salomón abandona a Dios. Ciertamente, sus ojos fueron dominados quizás por el hecho de que estaba comerciando y deseaba tener relaciones más cercanas con países extranjeros, casándose con mujeres que no le servían al Señor y que adoraban otras deidades, y él por complacer a esas mujeres permitió que esas mujeres construyesen altares y lugares de adoración a esas deidades, y en ocasiones él mismo acompañó a estas mujeres a hacer adoraciones a estas deidades. Así que vemos como un hombre que fue bendecido por Dios en una forma indiscutible culminó su reino abandonando a Dios. Y el éxito a veces se le va a la gente a la cabeza, y eso fue lo que le pasó a Salomón, que él comenzó pidiéndole a Dios sabiduría y luego pensó que la sabiduría vino en forma infusa, y ahí entonces vemos cómo la sabiduría realmente se convierte en algo que le trajo grandes problemas a él por no saber administrar lo que Dios le había dado. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con esta pequeña narración de periodo bíblico. Les pido que por favor no dejen de ir a los foros, por favor. Insisto en eso, es importante que usted vaya a los foros y pueda discutir esas preguntas controversiales que yo escribo. Quizás a usted no les guste, pero bueno, esa es parte del curso, así que les pido que de favor participen en las mismas. Dios les bendiga y hacia adelante.